Hermanos, qué bendición poder enfocarnos en la sangre derramada a favor de nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Porque en definitiva, tantas cosas que pueden hacer mejor o más aliviada nuestra vida, si no estuvieran igual la realidad de lo que somos en Cristo y de lo que Él hizo por nosotros, es el centro de nuestro gozo y de nuestra salvación. ¿Se acuerdan hace 3 domingos, el último domingo que yo estuve, pasamos una foto de lo que ocurría allá en Guinea-Bissau? Algunos estuvieron. Y había un grupo de gente sentado en el piso, en la tierra, escuchando la palabra. No había sillas, no había aire, no había edificio, y ahí estamos recibiendo la palabra. Y ellos gozan de la misma bendición que nosotros hoy, la salvación en Cristo Jesús por la sangre derramada en la cruz. Por eso, hermanos, no podemos perder de vista que ahí está nuestro gozo, nuestra mayor riqueza, ahí está nuestra inspiración para vivir para la gloria del Señor. Porque de otra manera nos enfocaríamos en trivialidades y en cosas que van y vienen, en superficialidades, que nos libre el Señor y que nos ayude a mantener siempre el gozo de la salvación que hemos recibido de manera gratuita. ¿Tuviste que pagar algo por la salvación del Señor? Bendito sea el Señor por su gracia y por su amor para con nosotros. Amén. Bueno, les decía hace un rato que ha sido una gran satisfacción no solamente el poder descansar, sino el poder saber que la iglesia está sostenida por aquel que dio la vida por la iglesia, por aquel que le dio vida a la iglesia, que es Jesucristo. Y varios me han contado de que ha sido hermosa la palabra, alentadora la palabra, lo que compartió Guillermo en el último domingo del 2025, la palabra que compartió Nel el domingo pasado. Así que hay vida del Espíritu Santo que nos sostiene a cada uno. Que nos ayude el Señor a permanecer cerquita del brasero. ¿Sí? ¿Se entiende? Para que no nos enfriemos como brasitas, ¿no? Yo quiero compartirles en esta noche algo que me viene dando vuelta ya desde el año pasado y que entiendo que es el Señor el que nos ayuda a recordar esto. En buena medida tiene que ver con lo que estábamos leyendo al principio, cuando Jesús les dice a los discípulos y a los que la oían, a la gente que le estaba escuchando, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no nos va a dar buenas cosas a los que le pedimos? Pero dice Jesús, cerrando la enseñanza, que nosotros debemos aprender a tratar a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros. Porque en eso tiene fundamento toda la ley y los profetas. Y nos vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Un pasaje bien conocido, precioso, para que sigamos pensando en el Señor Jesucristo como el centro de toda nuestra vida cristiana y de nuestra nueva vida. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Subrayo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, porque ya se había despojado primeramente, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó
hasta lo sumo, hasta el máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Entramos nosotros ahí? Claro que sí, nosotros también, para que en el nombre del Señor se doblen nuestras rodillas, así como las de toda la creación, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es un pasaje que nos vuelve a recordar el profundo amor del Señor manifestado en lo que ocurrió en la cruz. Pero para que ocurriera la entrega y el sacrificio en la cruz, primero Jesús se tuvo que despojar a sí mismo. Se tuvo que poner en nuestra misma condición. Se tuvo que bajar del trono y ser igual a nosotros, caminar como nosotros en esta tierra, estar limitado al tiempo y al espacio como lo estamos nosotros, padecer de hambre, de frío, sufrir como sufrió la burla, la persecución, el no ser entendido, sufrió injusticias y aún estando en la condición de hombre, llegó a tomar la decisión de entregar su vida, el justo por los injustos. Por eso Pablo, el que escribe esta carta a los filipenses, comienza con esta exhortación: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que haya en mí, y vos podés decirlo también, que haya en mí, Señor, el sentir de Cristo. Mirá, para poder entenderlo con más claridad, te leo otras versiones bíblicas de este mismo Filipenses 2:5. La Nueva Traducción Viviente dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El mismo sentir, la misma actitud. La traducción en lenguaje actual lo dice así: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Entonces hablamos de el sentir de Cristo, la actitud del Señor Jesús, la manera de pensar. Y una versión más, Palabra de Dios para Todos, dice: piensen y actúen como Jesucristo. Para que podamos tener bien claro la dimensión de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Procuren ser más como el Señor, procuren tener ese sentir, esa actitud, esa manera de pensar y de actuar que tuvo Jesucristo. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que siendo Dios se despojó a sí mismo. A ver, levánteme la mano al que le resulta fácil despojarse de los privilegios. Levánteme la mano al que le resulta fácil despojarse de sus privilegios. Lo sospeché desde un principio, dijo el Chapulín Colorado. No nos es fácil despojarnos ni de nuestras posiciones, ni de nuestro estatus. No nos es fácil despojarnos de los títulos y los logros, de nuestras posesiones, de nuestro rango, ya sea en el trabajo secular o en la iglesia. No nos es fácil despojarnos del estatus que nos da un ministerio. Y esto me llevaba a pensar, hermanos, ¿qué pasaría si por alguna razón el Señor no me permitiera seguir pastoreando? ¿Eso me impediría adorar, servir y obedecer al Señor? No debería, no debería. Si el Señor nos quitara o llegara el tiempo donde no tuviéramos a toda la familia como hoy la tenemos, ¿eso nos debería ser un impedimento para adorar y obedecer al Señor?
No, pero fíjense que justamente esos son los puntos de la vida o las situaciones o las crisis de la vida que nos hacen tambalear en la fe. De pronto una pérdida, de pronto ya no tenemos las mismas fuerzas, ya no tenemos la misma posición económica o ya no somos los mismos de antes. Y eso muchas veces nos hace tambalear. ¿Por qué? Porque nos valemos de las cosas que tenemos y que hemos logrado para sentirnos seguros, pensando que eso nos ayuda a adorar y a servir y a obedecer al Señor. Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de ser humano y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte en la cruz. Haya pues este sentir en mi vida. Esa es mi oración. Haya esa actitud que hubo en Cristo Jesús en mí. Haya la manera de pensar, la manera de actuar, al menos un poquito más. Porque en realidad, hermanos, todos necesitamos crecer muchísimo en este aspecto. Al haber conocido a Cristo, nos dimos cuenta de cómo nos aferramos con uñas y dientes a todo lo que este mundo valora o exalta. Porque creemos que vamos a ser más exitosos o que vamos a estar más seguros si tenemos todas las cosas que este mundo nos ofrece. Posición, poder, prestigio, fama, popularidad. Por eso no es fácil, pero es central para nuestra vida. Y yo pensaba, qué bueno sería si en el caminar de este 2026 podemos apuntarle, sin bajar nuestra mirada de Cristo, a poder parecernos un poco más a Él. A que en este año podamos ser un poquito más como el Señor Jesús. Tener en algunos aspectos de nuestra vida cotidiana el sentir, la actitud, la manera de pensar y de actuar que tuvo Cristo Jesús. Porque eso es para bien de nuestra vida. Porque por eso fue que Dios lo exaltó un poquito, hasta lo sumo. Y esto tiene que ver con lo que tantas veces hemos dicho y seguramente vos has leído. Dios a los que se humillan los exalta, pero a los que se enaltecen los humillan. O sea, hay dos personas ahí arriba. A una la exaltó el Señor y otra se exaltó a sí misma. ¿Van a durar las dos ahí arriba? ¿No? Por eso es tan importante que haya en nosotros el sentir, la actitud, la manera de pensar y de actuar que hubo en Cristo Jesús. Porque eso es el preámbulo, esa es la fase previa para que después Dios sea el que nos lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria en Cristo Jesús. Y Pablo ha comenzado este capítulo dando algunos aspectos bien puntuales de en dónde debemos tener el sentir o la actitud de Cristo. Por eso yo empecé a leer a partir del verso 5, pero vamos a leer el versículo 3 y 4 ahí de Filipenses 2 y vamos a entender un poquito más. Pablo les dice así y la palabra nos dice así a nosotros. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí?
Ahí hacemos la conexión. Pero fíjense en qué aspectos puntuales es que Pablo está pensando fundamentalmente que haya en tu vida y en la mía el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y dice, nada hagan por contienda. ¿Sabés qué significa nada? Nada. Qué genios que son. Nada hagan por contienda. ¿Qué es una contienda? Pelea, discusión, enfrentamiento, choque, competencia en el mal sentido. Lucha de poder. Bueno, fíjense, nada hagan por competencia, nada hagan para confrontarse, nada hagan que los lleve a pelearse, a una lucha de poder, nada. Por eso Jesús, cuando los discípulos empezaban a perder el rumbo, a perder el norte y a ver quién era el más grande, el más importante, enseguida los volvía a la tierra. ¡Ey! En el mundo las cosas funcionan de una manera. Acá entre ustedes no va a ser así, Jesús enseguida les ayudaba a volver a poner la mirada en el norte, en el ejemplo de Él. Y Él les dijo, yo soy Señor y Maestro. Así me dicen ustedes y está bien. Bueno, yo el Señor y el Maestro les he dejado ejemplo, les he lavado los pies y bueno, y cuántas cosas hizo el Señor marcándonos el rumbo de cómo tenemos que vivir. Entonces, nada hagan por contienda, por rivalidad, ahí está, se me perdió la palabra. No hagan nada para generar enemistades, no hagan nada que produzca discordias, separaciones. No hagan nada por vanagloria. Está pegándonos Pablo en el centro del orgullo humano, porque Pablo se sabía orgulloso. Por eso entendió que aquel aguijón en la carne le había sido dado para que él no se enalteciera desmedidamente. En otras palabras, para que no se le fuera el orgullo a la cabeza. Y Pablo, conociendo en su propia vida y conociendo a tanta gente, después de tanto trabajar en el ministerio apostólico y en la iglesia, como pastoreando y enseñando, sabía lo que había en el corazón del ser humano. Entonces, Pablo dice, no hagan nada por vanagloria, no anden buscando querer destacarse, no anden buscando querer sobresalir, querer tener más mérito, más honores que los demás, querer brillar más en la iglesia. El único que merece la gloria en la iglesia, ahora y siempre, es el Señor Jesús. Entonces dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, hagan las cosas con humildad. Y fíjense, dos ejemplos puntuales para manifestar la humildad. Porque a veces aparentamos humildad. La Biblia dice que hay quienes tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Y yo creo que también los seres humanos a veces disfrazamos situaciones para parecernos humildes. ¿Se acuerdan el fariseo que subió a orar? Señor, te doy gracias porque doy diezmos de todo lo que gano, porque yo hago ayuno tantas veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, no hago esto, no hago aquello, no soy como aquel otro. ¿No? Tenía el orgullo muy, pero muy alto. Y él se creía una buena persona. Entonces Pablo dice, hagan las cosas por humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ahí ya se está poniendo un poco... ¿Qué le pasa a Pablo para decir una cosa así? Si yo tengo un título, si yo tengo un puesto, si yo tengo un ministerio, lo tengo que hacer respetar. Bueno, no se trata
de que ninguneemos los logros, ni las responsabilidades, ni las honras que Dios nos ha dado. No se trata de eso. Se trata de que no nos creamos más que nadie por tener algo que de una u otra manera Dios nos lo dio. Porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Entonces tenés un ministerio, tenés un don, tenés una célula, tenés un trabajo entre los niños, tenés un llamado, tenés una familia, tenés una buena posición económica, tenés un buen testimonio. Bárbaro. Ojo con creerte más de la cuenta por lo que tenés. Porque lo que tenemos, lo tenemos por gracia. No nos los ganamos nosotros, ¿sí? Entonces, a esto está refiriéndose Pablo cuando dice, dejen de lado el apoyarse en logros, conquistas, posesiones, posiciones. Ojo, y aprendan a considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. Y no solamente eso, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En estos días de vacaciones nos hemos visto unas cuantas películas, ¿no? Les digo la verdad, porque estábamos ahí sentados por comer algo y estuvo Joaquín una semana con nosotros y prendía el televisor y él buscaba alguna buena película y ya nos enganchábamos, no había mucho para hacer, así que ahí está. Y vimos un par de películas de estos de los superhéroes, ¿no? De Batman y de algún otro más. Y claro, ¿qué es lo que ocurre cuando uno ve ese tipo de películas, ¿no? Que el común de la gente de la película, ¿no es cierto? Terminan admirando y sorprendidos de la capacidad que tiene ese superhéroe, llámese como se llame, no solamente porque es el que defiende a los que tienen necesidad o a los que padecen injusticia, sino que también es el que les da su merecido, los pone en vereda a los malos, a los bribones, ¿no? Y ahí eso nos genera una adrenalina en los seres humanos. Bien hecho. O sea, eso es lo que se merecía. Ese sentido de justicia que tenemos nosotros, que por cierto está muy corrompido, muy deteriorado, porque estamos muy lejos de la verdadera justicia, que es la justicia de Dios. Pero te decía, es como que se genera una admiración hacia los superhéroes, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué hubo gente que se desilusionó de Jesús? Ahora vas a entender a qué me refiero. ¿Te acuerdas que en algún momento Jesús estaba enseñando? Lo seguían multitudes, por cierto, y había mucha gente que se admiraba de él, pero hubo varias oportunidades donde las multitudes que le seguían después dejaron de seguirle. Algo no me termina de cerrar. Cuando este hombre empezó a enseñar sobre algunos compromisos, a muchos no les gustó. Y en la multitud hubo uno que le dijo, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Porque claro, tenía un conflicto con su propio hermano de sangre. Seguramente había muerto el padre, la madre, y el otro hermano se quedó con todo. Es decir, hay gente que viene a Jesús, así como los que van a los superhéroes a pedirle ayuda, pero de pronto hay cosas que Jesús no responde como nosotros las esperamos. ¿Te acordás lo que le dijo Jesús a ese hombre? ¿Quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? En otras palabras, no te confundas, yo no vine para eso. Hay una ley a la que tenés que acudir para ordenar tu situación con tu hermano. Pero Jesús vino para otra cosa. Y a veces nosotros acudimos a Jesús
para que nos solucione los problemas financieros, para que nos solucione los problemas de pareja, como quien va ahí a algún curandero, para que nos ordene algunas cuestiones que nos tienen preocupados. Y después de que eso está ordenado, desaparecemos. Eso es común en las personas. Entonces, hay gente que se desilusiona porque Jesús no es como el superhéroe que te va a sacar del problema inmediatamente. Porque Jesús, más que venir a apagar incendios o a sacarnos de problemas en los que nos metemos, vino para dejarnos su ejemplo, para que haya en tu vida y en la mía el sentir, la actitud, la manera de pensar y de actuar que hubo en Cristo Jesús. Sin duda que Jesús hace milagros y oramos para que los haga. Sin duda que Jesús libera a los oprimidos por el diablo. Sin duda que Jesús es el que libera a los que padecen violencia. Pero por sobre todas las cosas, Jesús vino para que nosotros podamos apropiarnos en el mejor de los sentidos de su vida. Que se reproduzca la vida de Cristo, la actitud de Cristo, el sentir, la manera de pensar y de actuar de Cristo en cuestiones que tienen que ver unos con otros. Jesús vino para marcarnos la cancha en el trato del matrimonio, en el trato con los patrones, en el trato con los empleados, en el trato entre los hermanos de la iglesia. Jesús vino para que nosotros aprendamos cómo tenemos que desempeñarnos unos con otros a través de ¿qué? Del sentir, de la actitud de Cristo en nuestras vidas. Miren, cuando Jesús estuvo en la tierra hecho hombre, no se valió del superpoder de ser el Hijo de Dios para fulminar o ajusticiar a nadie. Es más, hasta los discípulos se confundieron. ¿Te acordás, Jacobo y Juan? Se enojaron porque los samaritanos no los querían recibir. Señor, ¿querés que oremos como Elías para que baje fuego del cielo y los consuma? Ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo Jesús. Yo no vine para perder el alma de las personas, vine para salvarlos. Entonces a veces acudimos a Jesús pretendiendo que sea nuestro superhéroe que haga justicia, según mi parecer, con los que nos caen mal. ¿Se acuerdan cuando le fue presentada a la mujer sorprendida en adulterio? Todos ahí haciendo la hinchada para que la apedrearan. Porque eso le gusta al ser humano, ese tipo de prensa amarilla, ese tipo de juicio, eso de poner en evidencia a los demás. Hablando mal de la gente, pero con mala intención, generando contienda. ¿Y estás seguro de lo que estás diciendo? No sé, pero a mí me dijeron, así que yo tomo mi parte en la cadena y lo comento. Y eso es tremendamente dañino, hermanos. Nada hagamos por contienda. Y le presentaron a esta mujer y querían todos que Jesús diera el ok para que la apedreara. Sin embargo, Jesús, que tenía la autoridad espiritual y moral para juzgarla, después de que todos desaparecieron acusados por su conciencia, Él levantó la mirada y la vio solamente a ella. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Porque Jesús no vino para hacer esa justicia que a mí me gustaría que se haga con los que me caen gordos o con los que yo no quiero, ni con los que vos no querés o te caen gordos. Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos parte. Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Jesús vino para que la vida de Cristo
sea formada en nuestras vidas, para que el sentir de Cristo, la actitud de Cristo, la manera de pensar y de actuar de Cristo, nosotros podamos tomarla, muriendo a nosotros mismos y dándole a Él el lugar en nuestras vidas. Pablo conocía, como te decía recién, los argumentos de la gente, los argumentos mezquinos que tiene la gente, los seres humanos, para defenderse de su egoísmo. Por eso también había escrito 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 y 24. Dice, algunos de ustedes dicen, Pablo sabía de los argumentos que tenían las personas. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de ¿quién? En el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Miren, hermanos queridos, esto apunta una vez más a un veneno que está llevando a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, hombres, mujeres de todas clases sociales y con títulos y sin títulos. Esto tiene que ver con librarnos del egoísmo, porque todos fuimos infectados de ese egoísmo desde la cruz, desde el Edén. Entonces, el apóstol Pablo desenmascara los argumentos egoístas que tenemos y dice, muchachos, iglesia, hermanos, es cierto, cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera, pero ojo, porque no todo contribuye a la fe, no todo contribuye a la edificación de la vida cristiana. Tenemos que aprender a pensar en los demás. Y yo digo, qué bueno sería que mi familia, tenemos una buena relación, pero por ahí patinamos también, porque no estamos terminados todavía. Qué bueno sería que este año haya un poco más del sentir de Jesús en mi corazón para tratar a mi esposa, para tratar a mis hijos, para tratar a mi suegra, para tratar a mis cuñados, a mis sobrinos. Qué bueno sería si en este año puede haber en mi vida un poco más de la actitud de Cristo para tratar a la iglesia. Porque me canso, porque a veces me enojo, porque a veces no sé qué decisiones tomar. Entonces, qué bueno sería que haya en mí un poco más de la manera de pensar y de actuar de Cristo Jesús. Y qué bueno sería que en mi familia también hubiera esto. Y qué bueno sería que en tu vida hubiera más de esto. ¿Te parece que te ayudaría? ¿Cuánto lo necesitamos, hermanos? Porque acordate, esto es lo que va a marcar una diferencia en el trato unos para con otros. Y Jesús dijo que toda la ley y los profetas dependen o consisten en esto, la manera en que tratamos a los demás. Por eso dijo Jesús, traten a los demás de la misma manera que quieren o pretenden que los traten a ustedes. La mezquindad, el egoísmo, son venenos espirituales que están dañando fuera de la iglesia, pero también dentro. Y necesitamos identificar estas cosas. Miren, hermanos, quiero ir a un último pasaje para poder ver un ejemplo claro de dos personas que son bien claves en el ejemplo de alguien que tiene la capacidad de pensar en el otro, ¿sí? De pensar no solamente en sí mismo, en su propio bien, sino en el bien del otro. Y hay otro personaje que es el típico egoísta, que solamente piensa en sí mismo primero y en su propio beneficio, y los demás poco le importan, ¿sí? Estoy hablando de Abraham y de su sobrino Lot. Y te invito a que me acompañes
en Génesis capítulo 13, versículos 1 al 12. Seguramente aparece ahí en la pantalla. Dice así: entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte, al Negev. Y hace la aclaración: Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Verso 3: desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jai, donde habían estado acampando antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Fíjate cómo van describiendo algunas pinceladas. Abraham, un hombre que adoraba a Dios, que reconocía a Dios sobre su vida. Verso 5. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro, con todos sus rebaños y manadas. Aquí la tierra no hace referencia al globo terráqueo completo, ¿no es cierto?, sino a la zona donde se habían instalado Abraham y Lot, la región donde tenían toda su gente y todo su ganado. La tierra, esa zona, no era suficiente para los dos. ¿Por qué? Porque, como acabamos de leer, los dos tenían mucho ganado y hacía falta espacio, pasturas en cantidad para alimentar al ganado de uno y de otro. Entonces, fíjate el verso 7. Surgieron disputas. La Reina Valera, la otra versión, dice: entonces hubo contiendas. ¿Se acuerdan que leímos? Nada hagan por contienda ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a ti mismo, ¿sí? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y lo que leímos en Corintios también: nadie piense solamente en lo suyo, sino también en los de los demás. Entonces surgieron disputas, hubo contiendas, hubo peleas, hubo riñas ahí entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. Y aclara también: en aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos, o sea que había más gente también, ¿no? Finalmente, es decir, a causa de estas discusiones, yo supongo, los pastores que cuidaban el rebaño de Lot cayeron una mañana a un pastizal y de allá venían corriendo los pastores de Abraham. No salgan de ahí, saquen a sus animales porque ahí estuvimos nosotros ayer y ahí vamos a volver a traer a nuestros animales. Así que búsquense otro lugar. No, hoy día llegamos nosotros primero, así que esto nos toca. Y empezaron las peleas, los empujones, las discusiones y algún mano larga que nunca falta, de esos que primerean, ¿no? Que tienen el versículo clave: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, y surgieron las riñas, los conflictos, la contienda entre los pastores que cuidaban las ovejas y el rebaño de Abraham y los pastores que cuidaban el ganado de Lot. Verso 8. Finalmente, Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Abraham era tío de Lot. Y Abraham, que tenía no solamente la edad, que tenía la posición, mucho más ganado, que tenía la autoridad por ser mayor, no se vale de ninguno de esos prestigios para ponerle la mano en el pecho a su sobrino y echarlo.
Porque ¿qué hace la gente que tiene mucho? ¿Qué hace la gente que tiene autoridad? La gente que tiene sus títulos, que tiene su poder. Un momento, esto es mío, acá nadie entra. Yo soy el dueño de estas tierras, acá nadie puede pasar. Ha sido noticia en estos días, hay una situación así acá en La Falda, ¿no? Pero de pronto, el que tiene título de propiedad, le cierra la puerta a las tranqueras y vos te quedás mirando de afuera. Quiero pasar al río, propiedad privada. Esa es la actitud que tiene la gente respecto de sus posiciones y de sus posesiones. Pero acá vemos a alguien cuya grandeza se manifiesta en que, lejos de sacar chapa y de tratar de amedrentar a su sobrino, fíjate lo que le dice: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo somos parientes cercanos. Verso 9. Toda la región está a tu disposición. Es Abraham diciéndole a su sobrino, el mayor diciéndole al menor, toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Y yo me lo imagino a Lot, pero ¿estás seguro, tío? ¿La que yo quiera? Lo que vos quieras, Lot. Y le sigue diciendo, si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo miré a la izquierda. O sea que le da a Abraham, el mayor, la posibilidad a su sobrino de que su sobrino elija, escoja. Le da ese privilegio. No le dijo, mira un momentito, acá yo soy el mayor, vos viniste colado conmigo, nadie te llamó, encima ahora te tengo que aguantar, yo me voy a establecer y después de que yo ponga en orden todo lo que es mío, ya vemos qué te va a quedar para vos. Nada que ver. Y simplemente como para llevarlo al llano y a la realidad. Acá yo soy el hombre de la casa, Porque a veces sacamos chapa, no sé de qué, de esa manera, como si eso nos diera derecho de que todo el resto de la familia tuviera que estar ahí arrodillada a nuestros pies. Entendamos bien la autoridad que Dios nos da. Entendamos bien la autoridad que Dios nos da. Acá yo soy el pastor, se hace lo que yo dice. ¿A dónde está escrito eso? Jesús, el Señor y el Maestro, no se le cayó nada y dejó bien establecida su autoridad como Señor y Maestro cuando le lavó los pies a los discípulos. ¿Sí o no? Entendamos bien. Por eso digo, hermanos, no se trata de menospreciar lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado una posición, Dios te ha permitido crecer y hacer una experiencia, Dios te hizo jefe de tu familia, Dios te puso sobre empleados, Dios te dio posiciones o te dio posesiones, que bueno, pero que no se te suban los humos a la cabeza, sino que aprendamos a mirar a los demás como superiores a nosotros mismos y que no veamos solamente por lo de nosotros, sino también cada cual también por lo de los otros. Hermanos, hay algo clave en todo esto. Ahí es donde van a dar fruto los ministerios. Ahí es donde va a prosperar tu vida. Ahí es donde los dones van a ser bien habidos y van a ser provechosos, porque los dones son para edificar a los demás. El árbol no se come las frutas que produce. Las frutas que un árbol produce son para que otros las disfruten y se las coman. Así que lo que producimos no es para beneficio propio,
cada cual, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, conforme a la multiforme sabiduría del Señor. Pero a veces en la iglesia se ha metido este bichito que envenena y que echa a perder. Y hay gente que tiene ministerios que cree que por ese ministerio todo el mundo le debe pleitesía. Nada más satánico, nada más errado de la voluntad del Señor. Cuidémonos y aprendamos a considerar a los demás con la importancia y la dignidad que tienen en tu casa, en tu matrimonio, en la iglesia, en el trabajo. Y aprendamos a mirar no solamente por lo de nosotros mismos, sino también por lo de los otros. ¿Qué es lo que hizo? Es lo que hizo Abraham. Abraham podía bien haber establecido su lugar, su prioridad, su autoridad. Sin embargo, demostró esta madurez, esta grandeza de los que no se hinchan por su posición. ¿Vos querés elegir para allá? Yo me voy a este lado. ¿A vos te gusta esta otra zona? Entonces yo me voy para acá. Y dice el texto, los últimos versículos, verso 10, Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió, hace la aclaración, antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, subrayo, todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Todos sabemos lo que pasó con Lot en Sodoma, en la zona de Sodoma y de Gomorra. Y aunque hay mucha tela para contar en la historia de Lot en Sodoma y Gomorra, una cosa que no podemos dejar de decir es que cuando tomamos decisiones por egoísmo, nos va mal. Cuando tomamos decisiones basadas en el egoísmo, pensar primero en mí y a veces solamente en mí, nos va mal. Y no solamente nos va mal a nosotros, sino que perjudicamos a los que más queremos. Abraham se quedó con lo que le quedó y el Señor lo prosperó como siempre lo hizo. Entonces, hermanos, esto ilustra la importancia de esta área práctica de la humildad, que tiene que ver con considerar a los demás, con que nos consideremos entre nosotros, con que procuremos el bien de los que están en necesidad. Si Dios te ha prosperado y te ha dado recursos, acordate que Dios quiere que nos acordemos de los pobres. O sea, hay gente que tiene muchísimo más dinero y muchísimas más posesiones que nosotros. Pero si nosotros tenemos algo, no nos olvidemos de los que están en condiciones de mayor necesidad que vos y yo. Porque si no, entonces estamos mirando cada cual por lo nuestro propio. No nos olvidemos de los que no pueden movilizarse. ¿Estás con una familia? No te olvides de los que están solos. Porque a veces a mí mismo me ha pasado, me he encontrado criticando a personas que están solas. ¿Por qué se quejan tanto? Y después el Señor me ha llevado a pensar, yo no he vivido la soledad. Todavía no ha llegado a mi vida y espero que no llegue. ¿Pero qué? Si me cambia esa circunstancia el Señor, ¿voy a seguir siendo fiel? Entonces, con mucha facilidad tenemos un juicio para con las situaciones de otros en vez de pensar en las situaciones de los otros.
Estos hermanos de acá, que estaban recién con sus niños, creo que por respeto y salieron, no sé si están abajo, si se fueron, pero están terribles. Bueno, pero digo, hermanos, vamos a tener situaciones de familias que vengan con niños. ¿Y que tus niños no se portaban como el niño de Belén en la reunión? Yo me acuerdo, Sandra, cuando los chicos nuestros eran pequeñitos, volvía transformada de las reuniones, pero no en un ángel. Claro, cuando los chicos eran chicos y yo estaba involucrado en la alabanza, así que siempre me tenía que ir una hora antes para ensayar, para preparar todo. Después estaba tocando en la alabanza, terminaba la reunión y había que generalmente seguir tocando algunas canciones más. Se acostumbraba a orar por la gente mientras los músicos seguían tocando. Y Sandra esperaba y trataba de atajarlo a Joaquín, que no fuera, que no se subiera, que no le mordiera a nadie. Y bueno, entonces digo, consideremos a los demás hermanos. Porque a lo mejor vos venís, ya tenés a tus hijos grandes, tus nietos grandes, y decís, pucha, pero ¿cómo no dejan escuchar? No te olvides de que vos también has tenido chicos, ¿no? Entonces, pensemos en los demás, en todos los sentidos, no solamente en nosotros mismos. A veces hay gente que se va y dice, ay, me voy porque no puedo escuchar. No hay orden ahí. Termino, hermanos. Los egoístas nunca terminan bien, no le fue bien, aunque tuvo misericordia de él, el Señor, y lo libró, pero los egoístas no terminan bien. Y todas las decisiones que tomamos egoístamente siempre van a traer perjuicio, siempre van a hacernos daño a nosotros y a los demás. Y a veces, hermanos, hasta en cosas pequeñas, ¿no? Lo digo por mí. Me pone de contento cuando estoy haciendo la cola para cargar combustible y alguno me gana el lugar. Gracias, Señor. Estoy haciendo cola para pagar en el súper y 2 cajas más allá abren la caja y se adelantan los últimos de todo. Ahí pasan primero. ¡Ay, pero qué gozo que me produce! ¡Qué bueno que has pensado en ellos, Señor! Cosas así. Cuando te primerean en el baño, estás esperando el baño y se te mete alguno antes. Miren, vuelvo a decir esto, hermano, somos muy egoístas. Y lo mejor que podemos hacer es reconocerlo para que tenga sentido este clamor de Pablo, que espero que se haga tuyo y mío en este año. Haya en mí, Señor, un poquito más del sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en mí, Señor, en este tiempo un poco más de la actitud de Cristo, de la manera de pensar y de actuar, para que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, para que no nos dejemos llevar por el enojo, no andemos generando pleitos, discusiones, críticas, envidias, competencia, sino que podamos pensar no solamente en nosotros mismos, sino también en los demás para bien. No se trata de que no piense en mí, se trata de que no solo piense en mí, sino también en los demás. Y el año está recién comenzando, hay muchas cosas que ordenar, pero va a llegar el tiempo donde tengamos que poner en marcha las células, que son espacios para cuidar a los demás, para pensar en los que tienen necesidad de la palabra, del abrazo, de un oído, de alguna ayuda. Porque las células no son para otra cosa, sino para generar espacios para que la gente crezca en la fe. Nosotros crecemos y los demás también. Pero claro, hay que dejar la comodidad, hay que dejar de pensar en uno para poder apartar un tiempo para cuidar a otros, para pasar a buscar a alguien.
Y resulta que el hermano que está empezando a ir a la célula vive a 17 cuadras de la célula y no tiene auto, no tiene bicicleta. Y yo tengo auto y todos me miran mal. Tengo la oportunidad de pensar en el otro. ¿Sí? Entonces, espero que el Señor realmente nos pueda orientar en este año, en este sentido, hermanos, en esta dirección. Haya en mí el sentir de Jesucristo. Les voy a invitar a los chicos de la alabanza y vamos a terminar cantando esta canción que es una oración. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Pon en mí ese sentir, pon en mí, Señor, esa motivación, esa actitud, esa manera de sentir y de pensar. Amén. Te invito a que te pongas de pie, de paso para que te estires, no te duermas y vamos a adorar al Señor. Orar, pedir al Señor. Si reconoces que hay algo de egoísmo, si reconoces que en algún área de tu vida has sido mezquino, no me lo tenés que confesar a mí, pero sí decirle al Señor, en esa área, Señor, qué bueno sería que haya un poco más de la actitud de Cristo en mi vida.